Solo 5 minutos, pero quisiera cederle 30 segundos a mi compañero Samuel Hoyos. ¿Podría ser antes de iniciar? Pues no tengo ningún inconveniente, vamos a permitirlo la intervención del representante Samuel Hoyos y quedan los 20 minutos de tiempo para el resto de la bancada. Gracias. Vea, yo hablo a título personal y tal vez esté siendo irresponsable, y esto no es una posición del partido, por lo menos no la he discutido con ellos, pero me dirijo a los miembros de la fuerza pública. Ustedes sacrifican su vida y su libertad por protegernos a todos los colombianos, pero me da vergüenza este país. Esta sociedad es indolente y hay políticos y abogados, algunos con intereses económicos, otros actuando como idiotas útiles que quieren verlos a ustedes presos. Su esfuerzo y su sacrificio no vale la pena y no es reconocido. Váyanse a sus casas, renuncien. Mientras se indulta a las FARC, a ustedes buscan meter los 30 o 40 años tras las rejas. Y este país no merece su martirio. Muchas gracias. Sonido a la curul de la representante Cabal y comenzamos con los 20 minutos que tienen asignados como bancada. En una guerra irregular como la que ha vivido Colombia, donde hay más de 10.000 víctimas de minas antipersona, víctimas civiles y militares, además de las víctimas de armas no convencionales, todas estas prohibidas por el Protocolo de Ginebra, lamentablemente sí suceden hechos que violan el VIH. Pero quiero dejar en claro que esas cifras que anuncian algunas ONGs con un sesgo ideológico reconocido no representan las cifras reales de lo que aquí sucede. Y bajo ningún punto de vista podemos admitir que esta sea una acción o una política sistemática del Estado colombiano para aniquilar civiles. Esta propaganda en contra de la fuerza pública lo que ha hecho es propiciar el surgimiento de un lucrativo negocio que es el de las falsas víctimas y los falsos positivos judiciales. A mí me preocupa porque aquí se ha tocado el tema, pero no se ha profundizado. La ignorancia y el desconocimiento de la doctrina militar, de la doctrina operacional por parte de la justicia ordinaria, ha permitido que hoy todas las operaciones militares sean calificadas a priori como si fueran falsos positivos. Esto ha llegado a un punto tan vergonzoso que básicamente una orden operacional es considerada por un fiscal o por un juez como un mero acto administrativo, como un documento clasificado que debe ser sometido a un peritaje para ver si es verdad o no y si lo emplean como prueba. Pero eso sí, un testimonio, el de cualquiera, es considerado plena prueba. Hoy un soldado se enfrenta a perder sus piernas, sus ojos y su vida, o a pasar 50 años en una cárcel precisamente porque hay una violación permanente a su debido proceso. No hay garantías judiciales al ser investigados y juzgados por fiscales y jueces que no tienen idea de lo que es el derecho operacional de las fuerzas y que jamás se han imaginado lo que es estar en medio de las balas ni ver caer a un compañero. Numerosos casos se evidencian de estos hechos. Voy a presentarles solo 3 casos, tenemos documentados casi 200 de lo que yo llamo falsos positivos judiciales. Está el caso del sargento Evelio Hernández Yara, condenado a 17 años en un rescate que hizo al liberar del secuestro a la propietaria de la lechonería tolimense. Dio de baja a un bandido llamado Ancísar Trujillo, alias El Pollo, jefe de finanzas del Comando Central Tulio Barón. En primera instancia fue absuelto, en segunda fue condenado y la casación no le fue admitida, pero perdieron su casa, su único patrimonio y se quedaron en la calle.
El caso del capitán Manuel Antonio Quintero, a quien tuve la oportunidad de conocer porque nos tocó hacer una vaca para recolectarle plata para la casación. Había llegado a no más de 5 días a Dabeiba, donde se presentó un combate. Ni siquiera la fiscalía llegó porque les dio miedo entrar, porque la zona no era segura. Pero eso sí, resolvió sin siquiera hacer una inspección al lugar de los hechos, sosteniendo que el capitán había disparado 10 tiros cuando él iba de último, cuando estaban escalando la montaña. Ni siquiera disparó un tiro. Lo condenaron un juez de descongestión a 33 años. Y en la segunda instancia no tuvieron reparos en además adicionarle otro delito, de una forma totalmente atroz, el uso del castigo que no tiene nada que ver, le incluyeron el secuestro. El coronel Hernán Mejía, que ustedes lo han conocido, porque ha hecho muchas denuncias. Durante una operación de rescate, donde murieron unos paramilitares que ahora son declarados como falsos positivos, rescate de una familia que declaró que el coronel lo rescató porque la policía no podía entrar sola. Todo por cuenta de un sargento Edwin Manuel Guzmán que vendía armas y municiones a la guerrilla y a los paras y había sido capturado en flagrancia y había sido denunciado por el coronel Mejía. En este mismo sentido, cabe señalar también las operaciones que han sucedido, que ya no son individuales de falsos positivos judiciales, sino que son los casos que comienzan con una verdad y empiezan a crecer con mentiras. El caso de Santo Domingo. Aquí se creó el imaginario de una bomba clúster sobre la población civil, cuando en realidad lo que sucedió y está corroborado por testigos de las FARC y del ELN, condenados y postulados a Justicia y Paz, que fue la instalación de un camión repleto de artefactos explosivos que iba para el ejército y se les explotó, dando muerte a 16 civiles, dentro de ellos 6 niños. Para inculpar a la Fuerza Aérea se cometieron fraudes como el de cambiar las esquirlas de metralla que estaban en los cuerpos por fragmentos de dispositivos clúster, provocando que el FBI, que hizo el peritazgo, dictaminara que las esquirlas eran producto de una bomba de la Fuerza Aérea. La indemnización de estas víctimas, que se imputaron a los integrantes de la Fuerza Aérea, fue de casi 6.000 millones de pesos. Y ya para terminar, la masacre de Mapiripán, más de 15.000 millones de pesos. En la audiencia de individualización y sentencia está aplazada por el paro, sin embargo el general Uzcategui sigue preso. Y la fiscal que se atrevió a hacer estas denuncias, pues le tocó conseguir abogado, porque está siendo perseguida por haber denunciado. Rápidamente, para que ustedes vean cómo se constituyen estas falsas víctimas. Eliezer Martínez, asesinado por la guerrilla el 4 de diciembre de 2001, cuando la masacre fue en el 97. Manuel Arévalo, que falleció de muerte natural el 3 de marzo del 99. Diego Armando Martínez, que está en la guerrilla y tramitó su cédula en el 2000. Y así sucesivamente. Y por último, hay aquí presentes unos denunciantes, víctimas de la masacre del Nilo, y ellos aseguran que sus firmas aparecen en los registros que maneja el colectivo de abogados siendo analfabetos, y aseguran haber sido estafados. Aquí están Pablo Dicue, Zulema Dicue, quien estuvo presente en la masacre, fue víctima, y Diana Perafán. Yo quisiera pedir que se les escuchara, si es posible. Muchas gracias. Muchas gracias. Valoraremos la posibilidad de que intervengan, pero hay que declarar la sesión informal y eso podría ser luego de las intervenciones de los voceros, por cuanto habría que mirar el quórum que presente también la plenaria. Vamos entonces en el tiempo del Centro Democrático a continuar con el representante Álvaro Hernán Prada. Gracias, presidente.
rápido saludo a los miembros de las fuerzas militares y de policía y entramos de una vez en materia para ahorrar tiempo. Lo primero que quiero decir es que debemos establecer cuál es el origen, el propósito de este debate. Este debate no tiene otro propósito sino coger al Estado y mostrarlo como un solo cuerpo, Estado paramilitarismo, frente, por supuesto, a un grupo de que es asesor de las FARC en La Habana y concuerda perfectamente con todo lo que viven diciendo. Es una estrategia que tiene, por supuesto, de combinar todas las formas de lucha. Eso es lo que podemos llamar nosotros la justicia penal del enemigo, que quiere una justicia asimétrica. Tenemos que decir que el propósito de igualarse es precisamente evitar que los llamen victimarios, y en eso el gobierno ha caído, por supuesto, en la estrategia, y de esa forma van a evitar, primero, contar la verdad, segundo, someterse a la justicia, y tercero, reparar a las víctimas. Por supuesto, la impunidad, y sobre todo, le va a permitir a abogados, a colectivos de abogados, demandar al Estado por sumas multimillonarias y de esa manera enriquecerse. Quiero muy rápidamente ubicarnos en lo que es la tarea de las fuerzas militares y de policía y los llamados falsos positivos, que nunca han sido prácticas sistemáticas. De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, la calificación de sistemático se refiere a la naturaleza organizada de los actos de violencia y la improbabilidad de su concurrencia al azar. Y tenemos que ubicarnos en lo que nos está pasando hace muchos años. Nosotros tenemos una guerra que nos viene azotando por parte de grupos terroristas y criminales y narcotraficantes, guerrilleros y paramilitares. Y por supuesto le ha tocado, en medio del mandato constitucional, en medio de esta violencia generalizada, a nuestras fuerzas militares y de policía salir a defendernos, cumplir su deber constitucional. Muchas veces, por supuesto, tienen que someterse a las investigaciones debidas. Pero quiero simplemente decir que las muertes ocasionalmente se generan en desarrollo de operaciones militares y en estricto cumplimiento del derecho internacional humanitario jamás podrán ser considerados falsos positivos. En esto, Naciones Unidas ha dicho lo siguiente: la ejecución extrajudicial debe distinguirse de las muertes consideradas por servidores públicos que mataron a, por imprudencia, impericia, violación al reglamento, legítima defensa, combate dentro de un conflicto armado o al hacer uso racional, necesario y proporcionado de las fuerzas como encargados de cumplir la ley. Y la Corte Constitucional también se ha pronunciado al respecto y ha dicho que no constituye jurídicamente un homicidio y no es tipificada como una conducta punible perseguir a los grupos alzados en armas. Muy rápidamente, porque me están acusando por el tiempo, voy a decir lo siguiente que desvirtúa con cifras lo que ha dicho el citante. De los delitos, de los datos estadísticos socializados de 2002 a 2014, las muertes en desarrollo de operaciones militares solo representan el 31% de todas las afectaciones a las FARC y al ELN. O sea que un 69%
han sido capturas y entregas voluntarias, respetando el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, que entre otras cosas, en la doctrina operacional de las fuerzas militares y de policía se opera en 2 vías. Cuando hay control militar de área con los derechos humanos y cuando hay ofensiva militar con derecho internacional humanitario. Y permítanme decir que ha mentido el citante al decir los datos de la Fiscalía. Los datos de la Fiscalía que tengo de hoy son 2.121 investigaciones, de las cuales han fallado con sentencias condenatorias 104 procesos, que equivalen a 421 miembros de la fuerza pública de 469.342, encontrando un porcentaje de solamente el 0.17%. Esto ratifica que aquí no hay ninguna sistematicidad, que aquí lo que hay es un propósito, como lo han advertido los colegas, de generar un efecto para salir a demandar al Estado. Ministro, para darle la palabra a Oscar Darío Pérez, simplemente queremos reconocer como oposición su valeroso trabajo. En medio de un gobierno que claudica frente al terrorismo, usted se ha mantenido firme y seguramente vamos a tener oportunidad de controvertirlo en la próxima campaña presidencial. Mil gracias, presidente. Pero no he escuchado, representante Ángela María Robledo, no he escuchado una sola mención de nombre frente a las personas que han elaborado el debate. Voy a terminar los voceros. Miren, no hagamos de esto un debate que pierda la altura y el nivel. Ya acá estoy escuchando verificación de quórum, representante. Si quiere lo hago su moción de orden y hago la moción de orden y verifico quórum. Y frente a eso se levanta el debate. Y eso lo que hace es dejar de enviar un mensaje de la seriedad con la que el Congreso aborda estos temas. Vamos a continuar con los voceros inscritos. El Centro Democrático le restan aún 6 minutos de intervención. Va a hablar Federico Hoyos y va a hablar Oscar Darío Pérez. Representante Federico Hoyos. Presidente, muchas gracias. Cuando uno oye a algunos de los citantes, uno se imaginaría que está viendo que era una dictadura con unas fuerzas militares violadoras de todos los tipos de todo tipo de derechos. Y lo que pasa en la realidad de Colombia es que tenemos unas fuerzas armadas que tienen entre el 70, el 75 y un creciente índice de popularidad entre todos los colombianos. Realidad muy diferente a la que han querido mostrar algunos de los citantes hoy. Ahora, nos han dicho repetidamente que este no ha sido un debate contra las fuerzas armadas. Perdón, venía a pedir cabezas de militares, de generales, del ministro de la Defensa e incluso el presidente Uribe. ¿No ese es un debate contra las fuerzas armadas? Entonces, ¿cómo le decimos a esto? ¿Qué nombre que le ponemos a este debate? Pedirlo la cabeza de generales, del presidente que fortaleció las fuerzas militares, las lideró con vehemencia y recuperó toda la credibilidad y la confianza en ellas, es un debate contra las fuerzas militares. Dicen cifras de la Fiscalía que del 2009 al 2014 hubo 2.536 muertes en operaciones de grupos al margen de la ley, de las cuales hasta hoy son cuestionadas 38, es decir, en porcentaje el 1,49. ¿Cuál sistematicidad? ¿Cuál política de las fuerzas militares? ¿Cuál política de Estado? Aquí hay casos aislados frente a los cuales se quiere explotar el dolor de unas personas que lamentamos, repudiamos y pedimos justicia por ellas. Escuchaba con gran tristeza en las intervenciones que decía, es que en las fuerzas militares se perdió la humanidad. Humanidad la que ponen nuestros soldados, policías y marinos todos los días en los ríos de Colombia, en los montes de Colombia y en las calles de Colombia. Esa es la humanidad que está sacrificando a diario. ¿Cómo así que se perdió la humanidad? La humanidad está más presente que nunca en esa institución que todos honramos y valoramos. El citante se refirió al señor Philip Alston, relator especial de las Naciones Unidas para las ejecuciones arbitrarias. Déjeme leer algunos apartes de su visita a Colombia en el año 2009. Primero, abro comillas,
Estoy muy agradecido con el gobierno de Colombia por haberme invitado y por su cooperación plena y sostenida con mi misión. Estoy particularmente agradecido con el presidente Álvaro Uribe Vélez por haber tenido una discusión muy extensa conmigo. Primer punto. Segundo punto. Dice Philip Alston: quiero comenzar reconociendo la mejora dramática en la situación de la seguridad desde el 2002. La cantidad de homicidios ha disminuido mucho y se han transformado los niveles de seguridad en muchas partes del país. Tercero, frente al tema de ejecuciones extrajudiciales o mal llamados falsos positivos, dice Philip Alston, abro comillas: la pregunta clave es quién es responsable de estas matanzas premeditadas. Por una parte, no he encontrado pruebas que indiquen que estas ejecuciones se llevaron a cabo como política oficial de gobierno o que fueron dirigidas o llevadas a cabo a sabiendas del presidente o los sucesivos ministros de defensa. Señores de las fuerzas militares, ciudadanos que nos ven esta noche, estimados citantes, acá no hubo una política de Estado, acá no hubo sistematicidad, acá la única política que ha habido por parte de las fuerzas militares es la del respeto a los derechos de los colombianos, es la del respeto del derecho internacional humanitario y de la defensa de la Constitución y de la democracia colombiana. Esa es la única política que ha existido hoy. Y si ha habido casos particulares, lamentables, que repudiamos, igual que ustedes los lamentamos, igual que ustedes los condenamos, pero ese no fue un debate para ir a pedir cabezas, y mucho menos para empantanar un gobierno que ustedes se empeñan a hacerlo, el del presidente Uribe. Le cedo el tiempo restante a Oscar Darío Pérez. Desde el atril interviene para terminar el tiempo del Centro Democrático el representante de Antioquia, Oscar Darío Pérez. No, muchas gracias, señor presidente. Yo creo que aquí ha habido un desenfoque, que este es un debate sin odios, que no es contra la fuerza pública, que el ministro no contestó ninguna de las respuestas que suponían merecían pues los cuestionamientos, y que todo realmente ha sido inválido a excepción de la participación de ellos mismos. Réplicas por todo. Han mencionado aquí al Centro Democrático y a Álvaro Uribe reiteradamente, hasta el punto de decir que Álvaro Uribe le está poniendo petardos al proceso de paz, y eso no es una réplica que merezca de parte de nosotros, porque ahí es la ley de cómo quiera yo mirar las cosas. Cuando se han hecho debates contra personas, contra senadores, como el que se hizo contra el presidente Uribe, no hubo ningún tipo de compasión de señalarlo de todo. Pero aquí el doctor Alirio Uribe se paró y dijo: yo no voy a contestar nada por un falso positivo del que fui objeto. Después de esta intervención yo creo que él sí va a hacer una réplica, y creo que habrá lugar a ella, porque es que eso no es un hecho deleznable ni aislado. Eso es un hecho que sucedió con una gravedad profunda y manifiesta, un hecho delictivo que sucedió el 30 de septiembre de 1985, donde 30 guerrilleros hicieron un hostigamiento, un plan contra Bogotá, y más de 30, y parte de esos guerrilleros atracaron un camión repartidor de leche. Actuó la policía, esa que ellos hoy denigran, y esa policía... Representante, 2 minutos para concluir en adición del tiempo. Baja a 11 delincuentes, y después los que lograron huir se montaron en un bus, y en ese bus un valeroso hombre de las fuerzas públicas se montó, dio de baja 4, y a él también lo asesinaron, y luego lanzaron una granada dentro del bus sin respetar, un desprecio total por la vida de los que iban en ese bus, y dentro de esos operativos fue capturado el doctor Alirio. Y aquí está la prensa de entonces, no es un invento ni es la prensa, y ellos en el colectivo de abogados dijeron que habían vulnerado su derecho de un periodista que se llama Ricardo Puentes, y eso fue objeto de una tutela, y el juez de tutela falló que no tenía por qué rectificar, porque la prensa, El Tiempo, El Espectador y El Bogotano habían mencionado ese tema. Yo no lo menciono para fastidiar a nadie, pero cuando se trata de Álvaro Uribe hay que señalarlo de todo, pero eso sí, nosotros somos intangibles, a nosotros no nos pueden tocar. Aquí tengo
hubo una cantidad de conversaciones de lo que le decomisaron a Raúl Reyes, y en una de ellas también se menciona al colectivo, a Alirio Uribe, en una carta que le envía el señor Lozano, el señor Lozano, sí, le envía, que hay entre otros un evento. Pero aquí hay muchas más cosas, y como el tiempo no me lo permite, voy a cerrar diciendo clandestina. Pero si fue una reunión, aquí está el acta, donde el colectivo se encarga de asesorar a la FARC para blindarlos desde todos los puntos de vista, político, jurídico, fiscal, económico. Entre otras cosas, hoy salió como el tercer grupo guerrillero más rico del mundo en la revista Forbes. Y yo aquí encuentro con mucha claridad que dicen que hay que pedirle la renuncia al señor ministro de Defensa, que porque él fue muy vehemente. Pues claro que hay que ser vehemente defendiendo la institucionalidad, pero bueno, ojalá no le atiendan ese consejo a los que piden la renuncia. ¿Qué tal que de pronto nombren a Sergio Jaramillo? Eso sería como entregarle el niño Herodes. Muchas gracias. Representante Alirio Uribe, yo voy a permitir, si el representante Alirio Uribe considera... No tengo forma ya de ampliar los tiempos porque lo mismo me está pidiendo el representante Alirio Uribe. Mire, ¿quién